¿Y si te dijera que Burkina Faso, un país antes ignorado y sin salida al mar, acaba de poner en órbita un satélite que desató temor en Europa y dejó perplejos a los Estados Unidos? Bajo el liderazgo directo del presidente Ibrahim Traoré, Burkina Faso lanzó su primer satélite, el BF-01, y demolió todas las ideas preconcebidas sobre lo que puede alcanzar una nación con recursos escasos. Decenas de miles de personas inundaron plazas y calles, desde pequeñas aldeas hasta grandes ciudades, para presenciar el histórico evento. La emoción era palpable. Algunos lloraban, otros rezaban, muchos gritaban de orgullo. No era solo un lanzamiento espacial, era el renacimiento de la identidad nacional. El BF-01 es mucho más que un símbolo de progreso. Es una herramienta estratégica capaz de transformar la agricultura, fortalecer la defensa y asegurar el control soberano de los datos. Por primera vez, el manejo de la información ya no será exclusivo de potencias extranjeras. La reacción internacional fue instantánea. Mientras el continente africano celebraba el logro como propio, en Occidente se encendieron las alarmas. Analistas europeos y estadounidenses advirtieron que el equilibrio de poder en la región del Sahel podría estar cambiando ante sus propios ojos. ¿Cómo logró Burkina Faso un salto tan colosal en apenas 3 años? ¿Qué implica esto para el futuro de su pueblo y para el destino de toda la región? Si subestimamos transformaciones como esta, corremos el riesgo de ignorar cómo nace una potencia y qué lecciones pueden inspirar a otros países que buscan autonomía y poder real. Descubramos, paso a paso, cómo un proyecto gestado en las sombras cambió para siempre la historia de Burkina Faso y sacudió los cimientos del poder global. El camino hacia este hito comenzó mucho antes del lanzamiento, en un contexto de desafíos y decisiones arriesgadas. Para entender el impacto del BF-01, primero debemos conocer el punto de partida de Burkina Faso. Hace apenas 3 años, sugerir que Burkina Faso tendría su propio satélite parecía un acto de ciencia ficción. Era difícil imaginar a una nación sin costa, marcada por sequías y conflictos, intentando conquistar el espacio por sus propios medios. Durante décadas, el país dependía casi por completo de información extranjera para anticipar lluvias, vigilar sus cultivos y proteger sus fronteras. La historia cambió radicalmente en el año 2022, cuando el presidente Ibrahim Traoré lanzó una apuesta arriesgada: forjar el primer satélite nacional. No se trataba de un símbolo vacío, sino de una jugada estratégica para alcanzar soberanía tecnológica real. El gobierno aprobó un presupuesto de $52 millones, extraídos en su mayoría de fondos nacionales, en una economía donde cada billete pesa en la vida cotidiana. Este acto recuerda a otros momentos históricos en los que naciones subestimadas apostaron por el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en la década de los 60, Corea del Sur, devastada por la guerra, invirtió de manera audaz en educación y tecnología, sentando las bases para lo que hoy es una de las economías más innovadoras del mundo. De la misma manera, en el año 2022, Burkina Faso decidió que su destino no sería la resignación, sino la conquista de un futuro propio. El reto era colosal. Muchos expertos occidentales juraban que Burkina Faso jamás lograría diseñar, construir y poner en órbita un satélite propio. Sin embargo, en lugar de ceder al escepticismo, el país tejió alianzas clave. Ruanda y Etiopía, pioneros africanos en el espacio, ofrecieron asesoría técnica y capacitación crucial. La fuerza vital del proyecto fue su equipo: 47 ingenieros burkineses, la mayoría menores de 30 años, lideraron todas las etapas, desde la integración de sistemas hasta la sala de control. El más joven, con apenas 19 años, asumió tareas críticas en la verificación final de telemetría. Esta nueva generación demostró que la autosuficiencia tecnológica era posible y que el país podía dejar atrás la dependencia de potencias extranjeras. A modo de ejemplo, pensemos en la historia de la India, que en 1984 lanzó su primer satélite con un equipo de jóvenes científicos.
A pesar de los escasos recursos y de las dudas internacionales, el país asiático logró un hito que sentó las bases para su actual programa espacial, uno de los más respetados del mundo. Burkina Faso siguió un camino similar, reforzando la idea de que la juventud y la educación son motores de transformación nacional. El resultado tangible fue el BF-01, un satélite de observación terrestre, equipado con una cámara multiespectral de resolución de 1,4 metros. Esta innovación permite a Burkina Faso monitorear lluvias, salud vegetal e incendios forestales con una precisión nunca vista. No solo mejora la gestión agrícola y la prevención de desastres, sino que también refuerza la seguridad nacional y redefine el control de fronteras. El contraste con el pasado es impactante. De ser vistos como simples receptores de ayuda externa, los burkineses demostraron que pueden crear y operar tecnologías de vanguardia desde su propio territorio. Ignorar este proceso sería perder la brújula para replicar la independencia tecnológica en otros rincones marginados. La revolución no es solo poner un satélite en órbita, sino transformar la mentalidad y el futuro de toda una nación. Pero el nacimiento del BF-01 no fue un camino recto ni exento de riesgos. La odisea detrás de cada decisión y cada obstáculo revela hasta dónde estaba dispuesto a llegar Burkina Faso para asegurar su lugar en el espacio. Por ejemplo, durante la fase de diseño, el equipo burkinés enfrentó múltiples retos técnicos. El acceso a componentes electrónicos de alta calidad era limitado debido a restricciones internacionales. Para superar esto, recurrieron a la reutilización de partes de dispositivos electrónicos desechados y establecieron una red de intercambio con universidades africanas. Así, demostraron que la creatividad puede suplir la falta de recursos cuando existe determinación. El día que el BF-1 envió su primera señal, Burkina Faso dejó de esperar luz verde de otros. Ese instante marcó el inicio de una nueva contienda. La lucha por el derecho a decidir su propio destino, con todos los riesgos y promesas que implica. El BF-1 no es solo un punto brillante en el cielo. Su tecnología sin precedentes permite cartografiar cultivos en tiempo real, anticipar incendios antes de que arrasen campos y pronosticar el clima con una exactitud jamás vista en la región. Ahora, por primera vez, los agricultores siembran y cosechan basándose en datos nacionales, minimizando pérdidas y maximizando el uso del agua. Para ilustrar el impacto, pensemos en el caso de la aldea de Siniaré. Antes del satélite, los agricultores dependían de radios comunitarias y mensajes de boca en boca para saber cuándo sembrar. Con el BF-01, recibieron alertas personalizadas en sus teléfonos móviles sobre la llegada de lluvias, lo que les permitió planificar con precisión. Como resultado, la cosecha de mijo aumentó en un 20% en solo un año, asegurando alimento para cientos de familias. El impacto fue inmediato. El riego dejó de basarse en suposiciones y las reservas de grano se ajustaron con precisión. Miles de pequeños productores, antes vulnerables a sequías y plagas, empezaron a confiar en información local para proteger sus cosechas. El resultado: pérdidas drásticamente reducidas y una seguridad alimentaria nunca antes experimentada. Pero el verdadero cambio fue más profundo. Con cada reporte enviado, crecía la confianza nacional. Burkina Faso comenzaba a verse como arquitecto de su futuro. Una identidad colectiva emergía, tejida por el orgullo de dominar una herramienta estratégica y por la sensación de estar, por fin, al mando. La política sintió el temblor. Se creó la Autoridad Nacional Espacial, responsable de gestionar los datos del satélite y discutir en el Parlamento la soberanía de la información. Las conversaciones ya no eran solo técnicas. La política exterior y la gestión de datos se volvieron ejes centrales del gobierno. El BF-1 se transformó en guardián silencioso. Su capacidad para vigilar fronteras en tiempo real permitió detectar movimientos sospechosos y acelerar la respuesta ante amenazas. Por primera vez, la seguridad nacional no dependía solo de pactos externos, sino de ojos propios en el espacio. Un ejemplo concreto es el seguimiento de caravanas en la frontera norte. Antes,
La detección de movimientos irregulares tomaba días y requería la cooperación de satélites extranjeros. Ahora, las fuerzas de seguridad burkinesas pueden actuar en cuestión de minutos, reduciendo significativamente el contrabando y la infiltración de grupos armados en regiones críticas. El mundo no tardó en reaccionar. Países africanos celebraron el avance como un triunfo colectivo. Europa y Estados Unidos, en cambio, recalibraron sus estrategias frente a una África más autónoma y menos predecible. El BF-1 dejó claro que la soberanía tecnológica es, en sí misma, una nueva forma de poder. Sin embargo, el éxito trajo consigo un precio. Burkina Faso apareció en el radar de las grandes potencias. Lo que algunos vieron como influencia, otros lo sintieron como motivo de presión diplomática, intentos de sabotaje o la amenaza de aislamiento internacional, si las capacidades recién adquiridas no se manejan con astucia. Durante las semanas siguientes al lanzamiento, medios europeos publicaron artículos advirtiendo sobre el nuevo equilibrio de poder en el Sahel. Funcionarios estadounidenses solicitaron reuniones con el gobierno burkinés para discutir la transparencia en el uso de los datos. Este tipo de presión recuerda a la Guerra Fría, cuando naciones emergentes eran cortejadas o amenazadas por superpotencias ansiosas por mantener su influencia. El lanzamiento del BF-1 fue apenas la primera batalla en una guerra por el control de los datos y el dominio de la innovación. Cada nueva señal desde el espacio es una victoria, pero también un nuevo riesgo para el que el país debe estar siempre alerta. Burkina Faso encara ahora la gran pregunta: ¿cómo proteger lo que ha logrado sin perder lo que lo hace único? La presión internacional y los desafíos internos pondrán a prueba la resiliencia de su nueva soberanía. Aquí, la historia de Irán ofrece una advertencia. Tras desarrollar su propio programa espacial, enfrentó sanciones y bloqueos tecnológicos. Burkina Faso debe aprender de estos ejemplos y diversificar sus alianzas, fortaleciendo la cooperación regional y evitando depender de un solo socio internacional, para blindarse ante eventuales presiones. ¿Qué ocurre cuando un satélite no solo observa, sino que decide antes que cualquier centro extranjero? El BF-1 ha dejado de ser un simple vigía. Gracias a un módulo de inteligencia artificial entrenado en Kigali y Addis Abeba, Burkina Faso coloca un cerebro propio en órbita. Esta IA analiza y clasifica datos en tiempo real, generando inteligencia casi instantánea, sin depender de permisos ni filtros de potencias externas. Por primera vez, movimientos sospechosos en las fronteras o tormentas devastadoras se detectan antes de que arrasen comunidades enteras. El tráfico ilegal de armas y personas se identifica en minutos, no en días, superando la velocidad de los sistemas reservados antes a potencias regionales o globales. Agricultores reciben alertas precisas sobre lluvias y plagas, mientras los equipos de defensa anticipan amenazas antes de que escalen a crisis. Para entender el potencial, basta imaginar un escenario en el que una plaga de langostas amenaza los cultivos en el este del país. Gracias al análisis en tiempo real, el gobierno burkinés puede movilizar equipos de fumigación y advertir a los agricultores antes de que la plaga cruce la frontera. Lo que antes era una catástrofe inevitable, ahora se convierte en una situación controlable. El impacto es inmediato y profundo. Burkina Faso es propuesto como centro de una red continental de defensa satelital. Países vecinos como Malí, Níger y Ghana buscan acuerdos de intercambio de datos y programas de formación, convencidos de que el modelo burkinés marca el camino hacia una soberanía africana real en el siglo XXI. Lo que inició como un proyecto nacional, ahora inspira reformas y alianzas, impulsando una cooperación africana desde una posición inédita de fuerza. Este movimiento recuerda al espíritu de la Organización para la Unidad Africana, fundada en 1963, cuyo objetivo era fomentar la colaboración entre estados africanos para enfrentar desafíos comunes. Sin embargo, la diferencia ahora es que la tecnología satelital permite una cooperación basada en datos y conocimiento, no solo en discursos políticos. Pero este avance no pasa desapercibido en Occidente.
Europa observa con inquietud la posibilidad de perder influencia en el Sahel, mientras Estados Unidos reconoce la urgencia de replantear su política ante una África más autónoma y tecnológicamente avanzada. El BF-1 deja de ser solo un logro de ingeniería. Se convierte en catalizador de unidad y autonomía africana, reescribiendo las reglas geopolíticas. Un ejemplo histórico similar es el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética en 1957, que conmocionó a Estados Unidos y redefinió la carrera espacial. Ahora, aunque en una escala distinta, Burkina Faso desafía el statu quo, obligando a las potencias a reconsiderar sus estrategias en la región. Sin embargo, este nuevo poder trae riesgos enormes. La inteligencia artificial en manos soberanas puede inclinar el equilibrio regional, pero exige responsabilidad y una gestión ética rigurosa. Un mal uso o la filtración de datos sensibles podría provocar consecuencias irreversibles dentro y fuera de Burkina Faso. Por eso, el gobierno ha iniciado talleres y seminarios para formar a sus ingenieros y funcionarios en ética de datos y ciberseguridad. Esta formación constante es clave para evitar errores que puedan ser explotados por actores externos o internos con intereses contrarios al bienestar nacional. Así, mientras el país transforma su destino y desafía límites históricos, surge una pregunta esencial para toda nación o individuo. ¿Qué se necesita para no solo adaptarse al futuro, sino moldearlo desde la raíz? La respuesta a esa pregunta marcará el inicio de una nueva era. El camino de Burkina Faso apenas comienza, y el mundo observa, expectante. El mensaje más poderoso del BF-01 no orbita el planeta, sino que late en el cambio interno que detonó en Burkina Faso. Más allá de la proeza técnica, la revolución mayor fue mental. Un país históricamente subestimado empezó a verse como dueño de su destino. El presidente Traoré apostó sin dudar por la juventud y la innovación local, confiando el futuro a ingenieros en su mayoría menores de 30 años. Decidió que el porvenir debía estar en manos propias. Demostró que la soberanía tecnológica no es privilegio exclusivo de los gigantes. Cuando Burkina Faso encendió sus monitores y vio datos propios, no importados, entendió. Controlar la información es el escudo y la brújula de cualquier nación. Ya no hay que esperar informes de afuera para actuar frente a amenazas climáticas, crisis alimentarias o emergencias de seguridad. Cada decisión ahora nace de datos recolectados y protegidos en casa. Eso es poder real: anticipar sequías, defender cultivos y vigilar fronteras con herramientas creadas por burkineses. Así, un país sin salida al mar se transformó en puente de inspiración para África. El caso burkinés demuestra que los países pequeños pueden encender grandes cambios globales. El modelo es replicable: inversión estratégica, alianzas inteligentes y disciplina para sostener el avance. Pero el ingrediente crucial no es solo la tecnología, sino la fe colectiva. Transformar la mentalidad del no podemos al ya lo hicimos es la base de la resiliencia. Cuando la población entera se siente parte del logro, la independencia deja de ser sueño y se vuelve rutina. Sí, existen riesgos. El camino a la soberanía es complejo, lleno de desafíos técnicos, financieros y políticos. Pero el mayor peligro es quedarse quieto, esperando permiso o ayuda externa. La dependencia solo perpetúa el papel de espectador en el propio destino. Para ejemplificar, podemos mirar el caso de Brasil, que en los años 80 intentó desarrollar su propia industria informática. Aunque enfrentó obstáculos y presiones externas, el esfuerzo sentó las bases para una industria tecnológica que hoy exporta software y servicios a todo el mundo. De igual manera, Burkina Faso está plantando las semillas de un futuro independiente. Burkina Faso eligió atreverse, y con ese salto alteró no solo su papel en África, sino la narrativa global sobre lo posible para las naciones marginadas. Si otros países y comunidades no extraen estas lecciones, seguirán siendo testigos mudos mientras otros deciden su destino en la era del control de datos y la innovación. Después de todo, ¿qué significa realmente alcanzar el cielo
para una nación? El viaje de Burkina Faso no termina aquí. Lo que está en juego ahora es si el resto del continente se atreverá a seguir el ejemplo, o si dejará pasar su oportunidad. Para avanzar, Burkina Faso y sus aliados deben tomar pasos concretos. Invertir en educación STEM desde la infancia, crear fondos de innovación abiertos a la diáspora africana y establecer marcos legales de protección de datos que inspiren confianza en la ciudadanía y los socios internacionales. Además, la experiencia indica que la transparencia es fundamental. Publicar informes periódicos sobre el uso de los datos satelitales y los resultados obtenidos permitirá generar confianza y atraer inversiones de países africanos y socios globales interesados en una cooperación genuina. Burkina Faso nunca pidió permiso para soñar en grande. Decidió levantar la mirada y poner su futuro en órbita, enviando un mensaje claro. Los límites más duros no son los que dibujan los mapas, sino los que habitan en la mente colectiva. Durante años, Burkina Faso fue visto como un país atrapado en la dependencia, sin acceso al mar y sin espacio en los relatos de innovación global. Pero la noche en que su satélite cruzó la atmósfera, algo más que metal y circuitos atravesó el cielo. Fue un acto de desafío civilizatorio, una declaración que reclamó el derecho a decidir su destino más allá de lo permitido por las potencias. El lanzamiento del BF-01 probó que la soberanía tecnológica puede cambiar el rumbo de un país. Burkina Faso dejó de ser espectador y se convirtió en actor principal. Hoy puede anticipar crisis climáticas, proteger sus fronteras y planificar su desarrollo con independencia real. El satélite es una herramienta silenciosa de poder, pero también un mensaje dirigido no solo al Sahel, sino al continente entero. Lo más relevante es que este salto no requirió la aprobación de nadie. Fue posible gracias a la convicción de ingenieros jóvenes, líderes tenaces y una comunidad que se atrevió a creer en lo improbable. Si seguimos pensando que la innovación solo es privilegio de los gigantes, perpetuamos el círculo de resignación y dependencia. Ignorar ejemplos como este es aceptar que los límites son ley, cuando en realidad son frágiles construcciones. Hoy, la frontera clave no se mide en kilómetros, sino en la capacidad de imaginar y construir el futuro con nuestras propias manos. El caso de Burkina Faso desafía a cada sociedad a preguntarse: ¿qué estamos dispuestos a cambiar en nuestra realidad? ¿Cuántos sueños desechamos antes de intentarlo? El silencio cómodo solo fortalece el statu quo. Compartir y reflexionar sobre historias como esta es una forma de resistencia frente a la idea de que el cambio es asunto ajeno. Romper la inercia empieza en la mente y se concreta al decidir actuar, aprender y asumir riesgos. El verdadero poder de BF-01 no es solo orbitar sobre su país, sino sobre nuestra imaginación colectiva. Nos invita a revisar cuántos límites de nuestra historia podrían superarse si dejamos de creer que son inamovibles. La próxima vez que escuches que algo es imposible para tu tierra o tu gente, recuerda que Burkina Faso no esperó el permiso de nadie. Hizo lo impensable, y en ese salto, alteró para siempre el equilibrio de fuerzas. Porque cuando una nación se atreve a cruzar sus propias fronteras mentales, no solo transforma su historia,